No, no de nuevo, no. Solamente, solamente. Eso, esa pose no se sale de mi mente. Necesito buscar una salida ya. Una salida ya. Sí, ¿quién es? Ah, pero eres tú. Ya era hora que llegaras. Pasa, pasa. La cena ya está lista y la televisión también. No, no te preocupes. Tranquila, no pasa nada. Simplemente un carro y quería venir rápido. No es nada malo. No te preocupes, tranquila. Gracias. Gracias por la cena. Voy a ver qué hay. Vamos a ver qué hay en la televisión el día de hoy. No puedo, todos me los quitaron nuestras admiradoras. Dice meteorología para las próximas horas según cómo ha amanecido en la mañana de hoy. Urana y va, la hermosa. Cuando de nuestro amor. Es un género que se ha venido desarrollando desde tiempos de la colonia, dando mayor énfasis más que todo en tiempos ya de la República, en donde hubo un mestizaje musical mucho más complejo y completo con respecto a la tradición de las cuerdas. Es el pueblo el que lo asume con una característica de propiedad, es decir, yo le transformo, yo le vuelvo mío y le vuelvo propio. El pasillo es un género musical y danza folclórica autóctono de Colombia, que toma fuertes inspiraciones del vals austriaco. A fines del siglo XIX, pasó de Colombia a Ecuador, Panamá y Costa Rica. También a Venezuela, donde se le conoce como vals, con E. Según el musicólogo Guillermo Abadía, la denominación de pasillo como diminutivo de paso se dio justamente para indicar que la rutina planimétrica consta de pasos menudos. Así, si el paso corriente tiene un compás de 2/4 y una longitud de paso de 80 centímetros, el pasillo es de 3/4 y tiene una longitud de paso de 25 a 35 centímetros. Ya en el siglo XIX y mediados del XX, el pasillo es considerado una especie de danza que representaba una protesta de los latinoamericanos a las políticas sociales y manifestaciones artísticas europeas, tomando un poco del vals europeo, del bolero español y otros elementos criollos, acercándolo a la realidad de nuestros pueblos. Algunos estudiosos definen el pasillo como una pieza musical contradictoria, tan agitada y alegre como melancólica. Este género musical tiene características propias, mantiene el tiempo musical ternario, es decir, 3/4, al cual nuestros compositores le han dado un aire propio con dosis altas de sentimiento, matizando su música con variación de tonos y letras apropiadas. El pasillo surgió durante la época independentista en los Andes neogranadinos, como aire y danza de la libertad, pues se originó como expresión de alegría en el momento de la independencia en las primeras décadas del siglo XIX, como una adaptación del vals austríaco, variación que determinó un cambio rítmico. El movimiento se hizo más acelerado y hasta vertiginoso en su forma coreográfica. En Colombia y Ecuador recibió el nombre de pasillo y en Venezuela conservó el del vals. La exigencia de su interpretación exigió una celeridad que puso en prueba a los bailarines más diestros y se convirtió en una pieza de resistencia, en que un bailarín, después de 3 o 4 ejecuciones, quedaba físicamente agotado. Desde Panamá, que en este tiempo era parte de Colombia,
y donde fue introducido por militares y altos funcionarios del gobierno colombiano para convertirse en la música preferida de la aristocracia urbana y rural del Istmo, el pasillo se extendió a finales del siglo XIX hacia Centroamérica, debido a la llegada de los colonos panameños provenientes de la provincia de Chiriquí. Pasó hacia Costa Rica y de este último a Nicaragua y El Salvador. En sus inicios el pasillo era solamente instrumental y su ejecución se basaba en los 3 instrumentos básicos de la música andina: bandola, triple y guitarra, a veces complementados con el violín. Posteriormente aparece el pasillo vocal, que incluye letras de gran contenido poético e incluso son poemas musicalizados. Desconsolada, flor que en mis manos se ha marchitado. El pasillo Suspiro de una fea fue nombrado así debido a que existió gran cantidad de suicidio entre mujeres, lo cual nadie supo cómo describir el suceso. Muchos ahí inventaron teorías donde crearon una campaña con tal de frenar aquello. El compositor Vicente Gómez utilizó su originalidad de acuerdo con el poeta Mario Horacio Cajar, juntos haciendo una crítica burlesca al femicidio en forma musical titulada Suspiro de una fea. Solía haber una letra lírica, sin embargo, esta versión jamás llegó a transmitirse. Al principio, los pasillos eran nada más instrumental, sin letra. Respecto al compositor Vicente Gómez, se especializaba en el género pasillo. A lo largo de su vida vivió en Bohemia y murió en la pobreza, ejemplo de que muchos quienes se dedicaban o no a la música contribuyen en creaciones musicales. Además de lo anterior mencionado, otras canciones del compositor Vicente Gómez se titulaban La Alondra Chiricana, Sergio Arturo, Don Félix, Biel Caliza, Danubio Azul y La Danza Mamá Eva. En Panamá jamás se había realizado un festival de pasillos panameños hasta el año 2020. El primer Festival Nacional de Pasillos Panameños, César Alcedo Alvarado, apodado, se llevó a cabo de forma virtual como una iniciativa creada y organizada por Rafael Batista, educador y violinista veragüense, en colaboración con el Patronato Procultural en Veraguas. La apertura estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara del Istmo, dirigida por el profesor Carlos Guevara, y contó con la participación de 21 violinistas interpretando pasillos panameños. De acuerdo con Batista, este festival virtual de pasillo fue dedicado al violinista y compositor César Alcedo Alvarado, nacido en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas, en 1890. Entre sus aportes culturales destaca el pasillo Brisas Mesanas, cuyo título real era Isabelita, y el pasillo El Big One. La idea de efectuar este evento fue dar a conocer este género musical como una de las expresiones artísticas más destacadas del país, la cual se hizo tradicional y adoptó sus propias características. Es un orgullo rendir a nuestros distinguidos compositores panameños, manifestaron. Ritmo del pasillo. No es muy difícil determinar el porqué del pasillo en Panamá, si tenemos en cuenta que formamos parte del departamento colombiano. El gusto por el pasillo era extraordinario a finales del siglo XIX y lo fue durante los 4 primeras décadas del siglo XX. Fueron muchos los compositores panameños que hicieron páginas bellísimas en este ritmo. Tenemos por ejemplo casi toda la producción musical del Vicente Gómez. El pasillo musical es un género musical y danza folclórica autóctono de Colombia a fines del siglo XIX, que pasó por Colombia a Ecuador y a Panamá. Orígenes culturales de la migración austria en los Andes de Colombia durante las guerras de la independencia. Instrumentos comunes: piano, tiple, guitarra, cuchara, xuxo,
guache, arpa, violín, flauta, requinto, bajo y acordeón. A principio y a mediados del siglo pasado van apareciendo compositores de pasillos como los veragüenses Samuel Ramos, José Luis Rodríguez, Tito Escudero, Adriano Rodríguez y Rafael Batista Pérez, entre otros compositores, con sus composiciones llenas de originalidad y talento. También himnos escolares como la del Colegio Javier, con letra del Padre Medrano, y el Colegio María Inmaculada, y con letra de la Madre Rufino, entre otros, y varios pasillos que entre los que se destacan Colombia y Panamá, llamando con respeto y cariño al maestro Chichito, que nació en Santiago de Cuba. Tenía 21 años cuando llegó a Panamá en compañía de su tío Luis y su primo Pablo Boza. En 1891 ingresó a la banda mayor como clarinete solista y 5 años después fue nombrado músico mayor de la misma banda que dirigía don Arturo Dubarry. Perteneció a otras entidades musicales como profesor en el Conservatorio de Música y Declamación de Panamá y la Orquesta Sinfónica de Panamá. Es común encontrar pasillos dedicados muy especialmente a damas y al amor. El pasillo es el más elegante de los bailes y musicalmente hablando uno de los más complejos y elaborados géneros musicales. El pasillo panameño mezcla dos modalidades, la cadencia y la que más gusta, el aire fiestero o campesino panameño. La habilidad y gracia del guitarrero y la composición de 3 partes, A, B y C, darán como resultado el éxito de un buen pasillo. La estructura musical se compone de la introducción, que consta comúnmente de 4, 8 o 12 compases, generalmente en tono menor. La segunda parte del pasillo se presenta también en tono menor. La tercera o última parte, conocida como trío, pasa a una tonalidad mayor. Es importante indicar que en el anterior siglo y al principio de este se componían buen número de pasillos en tonalidad mayor. En los pasillos antiguos se utilizaba como recursos el cambio rítmico en la segunda parte, que provocaba un aparente cambio de tiempo. El final o frases de final puede presentar una armonía ritmazada que pertenece a la cadencia final. Los pasillos panameños utilizan una estructura más desarrollada con 3 o 4 partes. Realmente no hay un creador como tal, puesto que es una adaptación musical de otra región completamente distinta a la nuestra, pero sí podemos hablar de cuándo se comenzó a utilizar el término pasillos. Y bueno, como a lo mejor ya han comentado otros de mis compañeros, es un baile que se baila dando pasitos. Y bueno, a inicio del siglo XIX, es decir, en 1800 como hasta 1900, las personas, específicamente los ismeños, porque era un baile preferido de los ismeños, recuérdense, todavía pertenecíamos a Colombia, no podían pronunciar el nombre original y comenzaron a decirle pasitos y luego se transformó en pasillo y de ahí se extendió a toda la región panamericana. Estuvo bien, ¿no? Por un momento pensé en cambiarlo, pero ya que comí, estaba bien. Sí, estaba bien. Por lo menos esas voces ya se fueron. Y ahora sí, tranquilidad. No ha salido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Aguanta. Aguanta. No.